En este vídeo voy a- a enseñarles un soldador por puntos. En este vídeo voy a enseñarles un soldador por puntos que, bueno, hay mucha gente con dudas y es obvio porque yo también las tuve. Yo me compré uno que soldaba, bueno, relativamente bien de el baratito que se compra en AliExpress, que era para soldar unas baterías para un taladro y era suficiente para soldar acero niquelado de 0,10 milímetros y 0,12 más o menos. Así estaba bien, con eso es suficiente para esa batería, que son de 3 celdas en serio, o sea que son 12, sí, de 12 voltios. Y iba bien, iba bien. Para el precio que costó, que no sé si fueron 20 euros, 20 y algo, ¿no? Con el ajuste de precio y todo eso y algún descuento del vendedor y tal. Pero ¿qué pasa? Que ya 0,15 le costaba un poquito, aunque sí soldaba, pero siempre con la batería a tope y cosas así, ¿no? La batería creo que era de 4000 miliamperios o algo así. Es el típico negro que viene en una caja de plástico y un botoncito plateado y más nada. O sea, aprietas el botón con una lucecita verde alrededor, aprietas un botoncito y es al uno, lo aprietas 2 veces, es al dos, 3 veces, al tres. Y la luz parpadea 3 veces, es que está al 3. Bueno, de ahí hasta el 5 creo que era. De ahí hasta el 5 o al 6. No, al 6 creo, si no me equivoco. Pero bueno, no soldé mucho hasta que palmó, hasta que petó. Yo lo que hice fue, después de leer mucho y de ver muchas pruebas y tal, pues me decidí por uno de baterías igualmente. Los hay que te vienen para conectarlo o bien a la batería de un coche, vienen sin cajita o lo puedes comprar con una cajita de... Es como metacrilato. Pero eso no me interesa mucho, no tengo ganas de estar transportando esto para allá, trayéndolo para acá. Después los otros eran muy caros los que van enchufados a la pared y tal. Yo quiero algo que yo pueda moverme, yo no voy a estar soldando baterías todo el día, yo no voy a estar... vamos, yo lo que digo, yo lo que quiero es arreglar mis baterías que se me fastidian y hacer alguna que otra de mejor calidad que las que venden los chinos y hacerlas de mi calidad. Elegí yo las celdas, las pilas, las baterías que van dentro, probándolas, obviamente, porque me tienen que llegar. Y para eso es suficiente, y sin que me estén estafando, ¿no? Entonces, pues la idea es esa: coger y hacerme las baterías que sean un poco más potentes que las que trae, por ejemplo, los taladros de 12 voltios y todas las herramientas de 12 voltios de Bosch, de la gama profesional, Heavy Duty. Y bueno, esa gama, la profesional, suelen ser las Samsung INR 18650 30Q, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Pero yo voy a meter unas Litocala que son chinas, pero son buenas. Y, pero son las VTC5A, que son de 2600 miliamperios y tienen una descarga muy buena. Tengo aquí unas Litocala que anuncian que tienen una descarga de 10 amperios, pero yo las he probado y bueno, ya las probaré aquí mismo y un día pues lo mostraré aquí. Yo no soy youtuber ni nada, yo esto para que lo que esté indeciso, si me equivoco en algo pues ellos lo saben, pero hay gente que tiene esa de duda. Bueno, y no encuentran cosas porque yo compré sí, con un poco de miedo porque en los comentarios de los vídeos que he visto hay mucha gente que incluso se ha comprado dos, porque si no es que el primero no me soldaba. Los mandé a pedir otro, tampoco me soldaba y mucha gente no le soldaba. Pues yo lo mandé a pedir porque me salió 33 euros. Con un cupón del vendedor más un cupón de AliExpress y más el ajuste de precio y todo eso se me quedó en 33 y pico. Y por ese precio pues vale la pena arriesgarse y ya lo he abierto. Vino, lo abrí, me vino al 56%. Viene muy bien embalado, vino en esta caja bien, sin golpes, sin nada. No sé si se verá todo bien, vino en esta caja sin golpes, sin absolutamente nada. Aquí dentro
un papel acorchadito bien y dentro vino otra cajita también muy bien. Y aquí dentro vino el soldador dentro de una bolsa antiestática, o sea, que por esa parte muy bien. Después dentro vino una tira de níquel, que esto será de ancho, será de medio milímetro, o sea, medio centímetro, de 0,5 milímetros. No, 0,5 no, 5 milímetros, estoy con los de 5 milímetros. Y de grosor será 0,10 y será cero niquelado, porque no te van a poner otras cosas. Esto está bien para cositas, para linternas, para esas cositas está bien. Trajo un cablecito que no lo voy a utilizar obviamente porque ya tengo con el mismo cargador móvil, enchufas el aparato y listo. Trajo aquí unas instrucciones que ni las he abierto. Una lija, me imagino serán para las puntas, pero que tampoco lo voy a utilizar para limpiarlas, porque yo utilizaré una esponja de metal, como los de para limpiar el soldador de estaño. Y una fundita que aquí sí que me vino rota la pisita esta. Pero bueno, no voy a abrir nada por ninguna disputa ni nada por eso, porque bueno, la pisita vino rotita y tal. Porque ni siquiera sabía que venía con funda, o sea. O sea que mira, para mí eso es un regalito. Estamos hablando de 33 euros que se me quedó esto, así que no me voy a ponerme quisquilloso. Bueno, quitando esto, yo lo he abierto, viene al 56%. Estoy a meter dentro, que es donde va. Hice alguna pruebita así rápida. Y tengo que decir que me ha sorprendido. Pero claro, lo voy a probar ahora porque viene al 56% y el fabricante recomienda, al menos donde lo compré en la página, siempre hay que leer en las descripciones de AliExpress para que después la gente no se equivoque. Como los soldadores, eso, mucha gente se queja de que no funcionan y sí funcionan. Lo que pasa es que la gente lo pone con pinzas chiquititas a una batería pequeñita y eso no va así. Eso tiene que tener unas baterías muy buenas, con una normalmente de coche, o una batería de polímeros de litio de alta descarga, de muy alta descarga en unas milésimas de segundo. Así que el problema no son de esos soldadores, son de la gente. Que se rompa después ya eso es otra historia. O también creo que el conector se llama TX60. Tienen que comprar una batería de estas, de radio control de estas grandes, de unos 50-60C a 12 voltios o a 14, algo voltios. Y eso es lo que tienen que enchufar ahí, con cable corto. Tal. La gente no, yo he visto vídeos que ponen unas pincitas así de estas de agarrar. No, eso no sirve, por ahí no pasa corriente. Las pinzas de un coche para dar batería, para dar macho a otro coche, eso es lo que hay que poner, hay que pensar en ese aparatito chiquitito, en pinzas gordas de eso. O bornes, los mismos bornes, y conectarlo a ella directamente, el cable gordo. Si no, nunca va a funcionar bien. Si es que funciona. Bueno, quitando eso, yo lo que quería era algo transportable, rápido, me estoy enrollando mucho, y lo que he comprado es el LX10. Es el que mejor opiniones, el que mejor he visto para lo que yo quiero y para lo que me interesa. También mandé a pedir otro por si este no funcionaba bien. Pero ese sí va con condensadores y tal. Pero este me ha sorprendido para bien. Yo lo probé un poquito nada más. Vino al 56%. Y el fabricante recomienda que desde que llegue lo cargue al 100% y no lo dejen descargar por debajo del 60% aproximadamente, porque ya a partir de ahí pierde un poquito de fuerza. Aunque yo digo que me pareció bastante bien como soldo a, a eso, al 56%. Sí, es verdad que cuando pegaba un punto va a bajar el 53%, 52%, después volví a subir. Así que decidí cargarlo y aquí lo voy a probar ahora. Yo lo que he hecho es coger unas baterías porque no me quedan, o sea, de prueba de estas, ya están usaditas, así que va a ser más difícil soldar. Soldaré por aquí, pero una batería, el lado más complicado de soldar siempre es el negativo. Y encima esta está cañada. No sé si se puede apreciar bien, pero está incluso inflada. Inflada porque soldé de bestia con el arrancador de un coche. Sí, sí, como lo estaban escuchando. Y agujeré todo, casi agujero la pila, así es que... Pero bueno, cuando lo estaba quitando, pues ya se salió, o sea, sí, tuve que tirar tan fuerte que, bueno,
pues eso es lo que hay. Si suelda aquí, esto lo tiene que decir todo el mundo, porque todo el mundo prueba muchos soldadores aquí, y en esta parte es la más fina y la más fácil de soldar. Esta es la más difícil de soldar. La batería, los soldadores por puntos se tienen que probar aquí. Si sueldan en el negativo, que es esta parte plana, si sueldan en esa parte, van a soldar todas las partes de la batería. No me sirve de nada que alguien me pruebe un soldador aquí, porque de qué me sirve de que suelde níquel puro aquí. No me sirve de nada, porque después aquí, después resulta que tiras un poquito y no has soldado bien. Tengo que decir que aquí esto está, es que no sé, a contraluz como se verá ahí, esto está, vamos, es que está hinchado, está bombado y está los picos y no tengo aquí una lima. Bueno, tendré guardada por ahí, pero ahora mismo aquí a mano no tengo ninguna. Pero bueno, lo voy a probar en las condiciones malas, en las que es complicado todo, las voy a probar. También probaré por aquí. También probaré por el positivo en condiciones malas también, que está una batería de prueba, no sé si se ve bien. Ahí, batería de prueba, pues probaré en estas condiciones, o sea, malas. Esta será la mejor condición para él, aunque este también es duro porque yo creo que será casi tan ancho como esta parte. No estoy demasiado seguro, pero yo sé que si suelda aquí bien, va a soldar toda la batería bien. Bueno, el soldador es este. Lo bueno que tiene, hay que tener en cuenta con este, lo que esto es corto, ¿vale? Los cables son cortos, pero eso es normal. Mientras más corto, más rápido viaja la corriente, eso es así, aquí en todos los sitios. Y los cables tampoco son muy gruesos. Y después, claro, las puntas son muy largas. A partir de aquí empieza el cable, o sea, son muy largas, entonces es un poquito complicado, ¿sabes? A la hora de ponerse a soldar. Y aquí mismo no tengo bases ni nada, ¿vale? Así que lo voy a hacer como lo haría cualquier persona. Bases para agarrar la batería. Esto es la segunda versión de este soldador. Ya la primera buena, que son los vídeos que he visto. Esta es la segunda. ¿Cómo lo sabes? Pues en el otro la pantalla es LCD. Se ve muy mal. O sea, lo negro se ve muy blanquecino. Tienes muchas fugas de luz y tal. Y en esta es un panel LED. O sea, no sé si será OLED o qué tipo de LED será. Pero sí, se ve los negros. Se ve las letras muy nítidas y tal. También otra, que en el otro viene las letras en chino y en esta no, en esta viene en inglés. Los números sí te vienen en español en el otro, pero bueno, las letras en chino que no pasa nada, pero bueno, ya que compro este y además para el precio que me salió, pues nada. También sirve de power bank, creo que máximo tiene 2,1 o 2,5 amperios, no lo sé, pero como de eso no lo voy a utilizar. Hay que tener en cuenta también otra cosa, porque sabes que la segunda versión es porque el otro tiene 20 niveles, del 1 al 20. Este no, este tiene porcentaje y va del 0 al 100. Esas son las principales diferencias. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo es que está esta, que tiene dos baterías de 5300 miliamperios, por lo tanto son 10.600 miliamperios. Hay otras más baratos, no difiere tanto el precio, yo recomendaría esta. Porque además, si lo utilizas hasta el 50%, es como si tú hubieses utilizado el otro del 100%, o sea, del 100 al 0. O sea, yo prefiero esto. Y además, tienes más batería. Y como power bank, si lo quieres utilizar como power bank, tienes 10 amperios, 10,6 amperios ahí. Tiene el botoncito roto de encendido y de selección. Y después esto para subir y bajar y poco más. Esto viene suelto, lo enchufas, viene el cable ahí suelto, fuera de la cajita que se vio. Se enciende aquí, yo lo tengo al 100%. Aquí es el delay de los pulsos. O sea, cuando tú juntas una punta y después pones la otra, lo que tardará en dar la soldadura. Yo lo tengo a un segundo. ¿Quieres cambiarlo? Pues le das aquí al botoncito rojo. No sé cómo se verá esto aquí. Bueno, yo estoy enfocando en otra cosa. Vale, tengo que subir la cámara un pelín. A ver. Y poner esto un poquito más así. Para que se vea todo mejor. Bueno, la pantalla se ve muy bien. Se aprecia muy bien. No sé cómo se verá esto aquí, pero esas rayitas son por la frecuencia de actualización, no sé, o hay cosas de esas. Se ve que ya está al 100%, ya la cargué, lo tengo puesto a un segundo y tengo la potencia al 100%.
No voy a estar con acero niquelado de 0,10 por 5 o 0,10 por 8 o 0,15 o 0,12. No, yo voy directo a 0,20, a 0,2 de grosor y 8 de ancho. Es lo que voy a probar porque si suelda eso, suelda todos los tipos de acero. Y después, no estoy muy seguro, voy a probar con níquel puro de 0,20. Eso ya es una burrada porque el níquel puro, todo el mundo hace todas las baterías para los patinetes y para todo esto lo hacen con, con, con níquel puro de 0,15. O sea, pero yo voy a lo bestia ya, ¿vale? No estoy muy seguro, entonces utilizaré después esto, que es níquel puro, 0,2 por 8, ¿vale? Esto es níquel puro. Y voy a utilizar estas tiras que son de acero niquelado. Acero niquelado de también 0,2, que a mí me parece muy bien para el tema de las baterías y tal, ¿vale? Pero bueno, tampoco es tan diferente el precio del acero niquelado al níquel ese que compré, no sé. Este es por tira. Yo voy a probar directamente 0,2. Si suelda 0,2, va a soldar todo tipo de acero niquelado y de plata niquelada. Y después, esto dudo que lo suelde. Pero es que, claro, ya esto es una burrada, ¿sabes? Que no vas a hacerte una batería con esto, ¿no? Pero y menos lo que quiero yo. Vamos al lío, porque ya he hablado demasiado. Y si encuentro la batería que saqué antes, obviamente. Voy a coger unas tiras que tengo ya cortadas de prueba, eh, que son 0,20. Ahora las comprobamos. Son de estos, son de 0,20 y vamos a probar. Mira, no hay que tirarlas las horas, no hay que tirarlas, porque para hacer, siempre hay que hacer pruebas antes de soldar algo, porque encima no todas son iguales. ¿Sabes? Cuando compras no siempre te vienen iguales, la pila tampoco es igual siempre, y hay muchas cosas. Ese es el que voy a probar. Vamos a dar la vuelta a la cajita. Y este es el siguiente que voy a probar, que no lo he probado, ¿eh? Voy a coger esto por si tengo que arrancar algo y una tijera, por supuesto. Esta del pelo va muy bien para cortar el níquel. Bueno, cualquier tijera, tampoco vamos a estar con lío. Esto, no, me gusta mucho que está aluminio. Es de aluminio, entonces disipa muy bien el calor de las baterías, no se calienta absolutamente nada, por lo menos lo que yo probé antes, ahora ya veremos. Lo que sí noté que se calienta un poco el cable, pero bueno, del otro también se calentaba. Y bueno, aquí podemos ver que, no sé si se verá, se apreciará bien aquí, pero bueno, que es el de X10 y 10.600 mAh, que también lo probaré una descarga, ¿eh? Y de entrada son 5 voltios a 2 amperios, y el de salida por el USB para cargar, 5 voltios a 2,4 amperios, que está muy bien como power bank también, ¿no? Le quitas esta pieza de aquí, me gusta que venga con este conector, y está muy bien. Eh, Dejaré un enlace para donde lo compré yo. Tengo que decir también que me llegó súper rápido a Canarias, ¿eh? Me llegó súper rápido a Canarias. Estuvo más tiempo en la península que lo que tardó en llegar de China a la península. Lo tengo al 100%. Voy a darle directamente al 100%. O no sé. Bueno, es que la batería está al 100%. Mira, vamos a bajarlo a... ¿Ves? Aquí selecciona a un segundo. Yo lo dejo en un segundo. Y aquí voy a bajar al 75%, que sería como el otro, al 15%. Porque tiene 20 puntos. O sea, del 1 al 20, pues al 15 sería, esto 25% sería un 75%. Pues lo pongo, no sé si se ve bien aquí,
bajo al 81, 78, 77, 76, 75% lo voy a poner. Digo, voy a soldar por el lado negativo de la batería. Si suelda ahí, suelda toda la batería. De nada sirve soldar positivo como hace todo el mundo en los vídeos. Yo ya digo, yo no soy youtuber, si tengo fallos pues lo siento, pero sí, al igual que veo cosas que me ayudan mucho y mucha gente que me ayuda mucho, si yo puedo aportar un poquito a la gente que está gastándose dinero en estas cosas y después les vienen mal, yo tengo también que intentar contar mis experiencias y sin cortes, sin editar vídeos y sin cosas. De hecho acaban de ver el nombre y mi dirección aquí, que me da igual porque no pasa nada. Yo quiero aportar como igual que han aportado mucha gente a mí. Bueno, vamos primero con estas tiras, que son estas, ¿vale? Y vamos a ver, esto está ya bien, de cuánto es. Ponemos aquí, cerramos y 0.2, ¿vale? 0.2, esto es duro, esto es duro. A ver si se ve así mejor. No tengo luces aquí ni nada, tengo una linterna en la cabeza y a veces se me olvida es para trabajar yo, pero a veces se me olvida que estoy haciendo un vídeo para que lo vea la gente. Vale, voy a probar con esta tira y voy a probar en la batería esta, que está muy, digo que muy cañeada, muy cañeada. No sé cómo enfocará porque estoy con el móvil, pero está muy cañeada. Así a contraluz, a ver, voy a iluminar un poquito con mi cabeza girando. Cómo está salido hacia arriba. O sea, salido. Hay que salir hasta la pila. Bueno, 0.2 milímetros al 75% aquí. Y vamos a probar. Ahora se me va a estar cayendo la pila para los lados y a ver cómo lo hacemos, pero vamos a intentarlo porque no tengo un soporte ahora mismo aquí. Vamos a coger la de 0.2, la que dijimos, ¿no? 0.2. Se verá bien todo ahí. Se me va a poner la mano de delante, pero bueno, mejor esto que... Vamos a ver. Y esto es lo que yo decía, son muy cortos los cables. Voy a ponerlo por aquí así, a ver. Son cortos, pero también las puntas muy largas. Pero bueno, eso es bueno porque así si algún día tienes que cambiar corta, metes un trozo de cobre, cierras y listo, ya tienes la punta. Bueno, ponemos una puntita aquí. Ahora se me va a caer, porque encima la parte de abajo está tan hecha polvo que baila. O sea, está muy hecha polvo la parte de abajo. Y este que estoy a tonto lo tenía que haber cogido por allí. Voy a pasarlo por aquí. ¿Ves que salta? A ver si va a ser mendrugo aquí. Es que está hecho polvo, ¿eh? Esto. Bueno, lo tengo un segundo. Esto, para soldar, no hay que apretar fuerte hacia abajo. Hay que apretar lo suficiente como para que haga contacto la tira con la batería. No hay que apretar fuerte. La gente aprieta muy fuerte. Esto juntas aquí y ya estaría. Y bueno, esto mira, con 2 puntos. En una batería que está mal. Mira, son unos puntos bonitos. Está este al 85%, al 75% lo puse al 85%, al 75%. Una tira de acero niquelado de 0,2 milímetros por 8. Esto no se quita de aquí. Si tiramos, pues obviamente se va, pero tampoco nadie va a tirar de una batería que esté haciendo, no va a estar tirando de aquí. Ya mira, con 2 puntitos nada más. 2 puntitos no, es una puntada. Ahora sí, ya podemos un poquito más cómodos quizás. Empezar. Bueno, no sé si se ve bien de ahí. Espero que sí. Sin apretar, ¿eh? Repito. Apretar lo suficiente
para que nada más haga contacto la placa con la tira con el... Y esto es una burrada. Igual, vamos a ver, esto está al 75%. Lo pone aquí, ¿eh? Esto está al 75% de potencia. No ha agujerado la batería. Tiene una soldadura preciosa. Hay un truco. Cuando ven alrededor de la punta ya un circulito negro, ese es el límite de la potencia de la soldadura para que quede perfecta. Ese es otro truquito. Nunca apretar. Nunca. Que ese es un fallo que comete mucha gente. Empieza a apretar ahí que deja hasta las marcas de las puntas sin haber soldado. No. Hay que apretar solamente para que la placa haga contacto con la pila. O sea, no hacer fuerza. Lo justo para que la placa dé con la pila. Esto de aquí, este duro, no lo sacas. Y viendo que ahora con la batería al 100%, al 75%, está soldando esto, cómo ha dejado esto, en el lado negativo, algo me dice que esto puede soldar níquel puro de 0,2. ¿Eh? Vamos a probarlo. Claro, ¿dónde? Habrá que quitar este. Y cuidado que está soldado una pila mala, ¿eh? Tiene mucho, ¿sabes? Muchas imperfecciones. Muy contento con esto. Esto no lo que va. Olvídate. Esto hay que quitarlo a lo bruto. Esto está... Uf. Mira cómo queda todo. Y el níquel en la cinta, ¿eh? A ver si se puede apreciar bien. Que en la pila y el níquel agujerado. El níquel... La manía de decir níquel, pero es acero niquelado. El níquel necesita... Mira, es que se queda pegado. Es que abomba la batería hacia arriba. Mira. Mira el níquel ahí. Mira todo el níquel ahí. Esto está al 75% de potencia y al 100% de batería. O sea, es mejor de lo que me esperaba. Estamos hablando de 33 euros. Que sí, que si costase 50 lo compraría también. Y 60 también y 70 también lo compraría. Si funciona así siempre, pues claro, con el tiempo dirá, ¿no? Pero sí lo compraría. Uf, es que no hace falta ya probar otra tira de acero niquelado. O sea, ya directamente, si soldó esto, mira, es que hasta lo voy a guardar. El positivo lo va a... Bueno, se me ha parado el teléfono porque dice que estaba caliente. Que baje la resolución, dice. Después dice que los teléfonos no son peligrosos. Ay, Dios mío. No son peligrosos, no. Sí, son muy peligrosos. Que esté grabando, y qué resolución voy a bajar. Estoy grabando a 1080p y a 60 fotogramas por segundo. Vamos a ver. Lo que pasa es que no saben hacer teléfono. Lo quieren hacer muy fino, muy fino, muy fino, con procesadores muy potentes, y después lo que consiguen es el efecto totalmente contrario. Que se caliente, que el procesador haga throttling. Este teléfono con el que estoy grabando se calienta menos que el modelo siguiente. El modelo este tiene un Snapdragon 865. Es un Oppo Find X2 Pro, ¿vale? Le regalé a mi pareja el Oppo Find X3 Pro, el modelo siguiente. Pues me gusta mucho cómo va el sistema operativo, lo fluido que va y todo, ¿no? Entonces, y las cámaras no están mal para ser un teléfono y para el precio al que los compré, porque obviamente los compré usados. Pero muy bien, o sea, los voy, los veo que están bien y todo eso. Y me han costado, por el precio que me han costado, han ido muy, muy, muy bien. Utilizaba siempre Xiaomi y le instalaba las ROM de Xiaomi.eu, porque me gustan cómo van. Me gustaba mucho CyanogenMod, pero ya no, CyanogenMod ya murió, como el que dice. Y ahora está Pixel Experience, pero
nunca termina de ir bien alguna cosa. Como por ejemplo en este caso de los Xiaomi, pues la cámara, me pasa con un Poco X3 Pro por ejemplo. Lo tiene mi hermano, lo tiene con Xiaomi.eu y va estupendamente. Pero bueno, me gusta mucho también cómo va el software de la ROM del Color OS del Oppo, que es de la casa, como saben, de OnePlus, de Realme, de Vivo, Oppo, todos son el mismo fabricante y ya incluso el OnePlus se va pareciendo más a Color OS, que es la ROM de lo muy fluido y todo, pero se calientan y esto es lo que hay. Pues este teléfono, he cambiado de tema, pero bueno, soy así. Este teléfono, haciendo las pruebas, me da más puntuación que el de mi pareja. Teniendo ese, un Snapdragon 888, y teniendo este, un 665, que ni siquiera es el 665 Plus, o como le quieren llamar, o más. Bueno, a ver quién tiene las narices de quitar esto, porque esto ha quedado, como pueden ver, uff, espero que lo puedan ver, no sé cómo enfocará esto, pero a ver quién tiene, no tengo más para probar. Bueno, vamos a intentar quitarlo aquí. Yo me voy a encender un cigarro, no fumen, porque es horrible. Es un vicio horrible. A mí me gusta la gente campechana, la gente que explica las cosas sin tanto rollos y que expliquen las experiencias como son y que no corten los vídeos. Siento que este esté cortado porque se calentó. De hecho, si se corta otra vez, menos mal que me di cuenta, si se corta otra vez sería una putada, hablando claro, porque yo lo que quiero es poner un vídeo entero que se vea que aquí no hay ni trampa ni cartón ni estoy vendiendo nada. Yo solamente quiero que no les estafen. Pues como el otro que me ha pasado a mí y como algunos más que he pedido. Para mí esto a este precio que te ven allá, lo enciendes y funcione, es ya un motivo de compra. Y que encima lo estés probando y suelde bien. Mira, si hubiese soldado ya solo esto, me conformo. Porque si suelda esto quiere decir que la tira de níquel de 0,15, níquel puro, la va a soldar. Eso seguro. Es portable, ¿sabes? Lo puedes transportar, tiene una capacidad buena, 10.600 mAh, no tienes que estar andando con un montón de trastos, te caben en cualquier sitio. O sea, encima lo puedo utilizar de poco, hermano, lo metes en el bolso por si tu teléfono te dura poco la batería, o te hace falta, o lo que sea, y ahí lo tienes. Y bueno, yo de esto no voy a hacer más pruebas porque habiendo soldado acero niquelado de 0,2 milímetros, de grosor y de ancho, pues 0,8, con casi un centímetro, 0,8 milímetros. Pues es que esto ya suelda el 0,2 este y el 85% al aparatito. Esto ya suelda todo el acero que le meta. Vamos a ver. No vas a ponerle de 0,3, digo yo. Ya eso es una burrada. 0,15 está bien. Incluso 0,12 está bien si es níquel puro. O para cosas pequeñas que no tienen que muchas cargas. 0,10 para probar una batería le sueldas un poquito de 0,10, 0 aquí para hacer una prueba de descarga, le conectas dos pinzas y está genial. También los de 0,10 que son de acero, bueno, pues para muchas cosas sirven, no solo para baterías, pero bueno, yo aquí estoy para enseñar esto y esto es lo que voy a enseñar y lo estoy enseñando sin haberlo probado antes, nada más que cuando vino para ver si encendía, si funcionaba, y soldé un poquito al 56%. Yo quiero probar, y eso fue, soldé una de estas, pero estaba al 100%, ¿eh? Ahora está al 75%. Si dije 85 antes, que no me acuerdo, lo siento, no, está al 75%, es decir, eh, a 3 cuartos de lo que da realmente. Voy a probar esto lo voy a abrir ahora por primera vez, porque no, la bolsa es buena, ¿no? Se ve que viene sin aire dentro y todo. Me daría pena cortarla, porque es que viene muy muy sellada, pero claro, es que es eso, que viene creo que sellada. Es una pena, ¿no? Bueno, pues meter otro plástico o corto por arriba.
Ya no sé cómo se verá esto. Yo no grabo vídeos para YouTube, pero este sí me parece interesante. Y si me animo con otros productos, pues también lo subiré. Hombre, ¿por qué no? Esto sí es acero ya niquelado y de cero, joder. Esto sí que, uff. No estoy yo muy seguro, aunque después de lo que acabo de ver puede. Pues nada, aquí no sé si voy a tener que cortar. Vamos a arañar ahí a ver un poquito. Y ahí, vamos. Esto es durito, durito, durito. ¿Cómo saber si es níquel puro? Pues eh, la gente lo mete no me acuerdo ahora, en una mezcla de, no me acuerdo si era bicarbonato, puede ser, con algo. Esto no lo quiero poner ahí porque es distinto. Pero bueno, yo tengo un dispositivo aquí que mide la resistencia, entonces pues lo que hago es que puedo coger dos trozos, este y un trozo de ese, por ejemplo, y mido de aquí la resistencia. Y de este hago lo mismo, con un trozo igual y mido de un lado a otro la resistencia. El que tenga menor resistencia es que es níquel puro, o sea, el que tenga mejor conductividad es níquel puro, pero esto es níquel puro, al 99,9%. Vamos a cortar un trocito y como suele esto, este ya que no sé si subir, mira, lo voy a probar tal cual estaba así, al 85%, al 75%, perdón, no sé por qué estoy diciendo 85%, al 75%. Lo voy a probar así, pero yo creo que le va a hacer falta el 100%. Sí, claro, siempre y cuando encuentre la batería. Aquí esto es níquel. La batería se fue por ahí con alguien. A ver si la encontramos. Porque además es peligroso. Porque el níquel corta mucho. Y arriba está. Esta está muy hecha. Ah, bueno, es esta. Sí. Bueno, vamos a quitar esto. Porque esto está hecho polvo. Vamos a quitar a la basura. Aquí un poquito más de luz. Uf, cómo pega eso, ¿eh? Me tiene contento. Ahora que dure, ¿no? Que es lo que siempre pensamos, ¿no? O por lo menos que cuando se rompa, si se rompe, que a lo mejor no se rompe, uno ya le haya sacado provecho, ¿no? O sea, que no te duela ese dinero, como me pasó con el otro, ¿no? Pues el dinero cuesta mucho ganarlo. El dinero cuesta mucho ganarlo como para estarlo tirando. Y los chinos engañan mucho, sobre todo los de AliExpress. Pero por el momento esto está, es lo prometido. Estoy mirando las letritas y la pantalla sí es LED. Y no me refiero a la iluminación que ilumina el LED alrededor, no, no, es LED, el negro es negro. No sé cómo se apreciará aquí. El negro es negro, la otra se ve blanca, con un montón como le dicen, con el humo blanco ese, las manchas blancas esas, así que se ve fatal, horrible. Eso le llaman ghosting y tal. Mira que yo jugaba y todo, pero ahora unas palabras hay que uno no entiende, pero bueno, unos términos que utilizan. Yo esto lo voy a utilizar el 75% con la tira de níquel puro de 0,2, ¿vale? Vamos al lío. Vamos a poner esto aquí, a ver si voy a tener que sostener con una punta. Esto no creo que vaya a soldar con esto al 75%. Al 100% no lo sé, pero viendo cómo soldó aquello y lo que me costó quitarlo y que dejó el de 0,2 milímetros al 75% con la batería al 100%, eh, eh, que costó quitarlo. O sea, lo dejó pegado, ya me metí alguna cortada, ni me enteré. Esto es lo peligroso del níquel. Bueno, vieron, no hice nada de fuerza, ¿eh? No apreté. Apoyé uno, apoyé el otro. Quisiera contacto nada más la placa con la batería, con la celda. Mira, si esto es níquel puro, compañero,
Bueno, aquí puede arrancar un poquito, pero al otro le costó un poquito. Sí, sí, es níquel porque este quedó demasiado agarrado y este no tanto. Pero bueno, lo agujeró. No sé si habré cogido incluso el borde. Voy a soldar por aquí. Es que esto también está muy mal. Queda, la plaquita queda en el aire, fíjense. La placa queda en el aire de lo mal que está. La batería de lo mal que está. Es que es que estoy poniendo el soldador a prueba en circunstancias horribles, ¿no? De eso se trata. Lo fácil es ponerlo todo bonito. Voy a empezar a ver si puedo coger soldar aquí. Primero. Y después ya voy escachando, ¿no? Pero no hay que apretar. O sea, no hay que apretar. Hay que coger y que lo suficiente para que hagan. Y repito, repito, porque muchas personas cometen ese error. Al soldar por punto. Esto hay que apoyarlo. Espera, porque estos cables es lo que me molesta. Se pueden hacer, ¿eh? Más gruesos, pero no es necesario. Te buscas la vida y ya está. Mucha gente comete el error de estar apretando ahí como un loco, que no hay que hacerlo. Hay que apretar un poco para que haga contacto el níquel con la parte de atrás de la batería. Aunque yo creo que voy a tener que apretar un poquito más para que no me salte esta. Porque está tan mal la batería que me salta. Ahora le daré la vuelta para que puedan ver mejor. Porque este lado es que, claro, no tengo soportes ni tengo historia. De hecho estoy grabando con el teléfono. Vamos a ver si puedo hacer lo que no se me caiga. Voy a apoyar esta nada más. Ahí pego dos puntitos. Esto es níquel puro. A ver, suelda. Le falta un poquito de potencia y vamos a subir. Yo, ¿sabes qué? Voy a subir al 100% directamente. Al 75. O lo subo al 80. No, al 80. Al 90. Vamos a subirlo al 90. Le damos otro toquito aquí. Le damos 79, 80, 81, 82, 32, 85. Siempre prueben antes de soldar. Siempre con pilas viejas, celdas viejas. Pasan una cuchillita así a lo largo y le quitan esto y después prueban por aquí también antes de empezar a soldar, porque después vienen los problemas. Después les va a quedar la batería un poquito mal y van a tener que quitarlo, se va a estropear y mejor probar en una batería vieja. Vamos, ahora está al 90% y con el níquel básicamente en el aire, porque es que no coge porque está muy jodida esta celda. Vamos a ver si podemos agarrarlo aquí bien de esta posición para que lo puedan ver. Ahí sin apretar. Y no está pegando mucho a la pila porque está muy hinchada y con muchos puntos hacia arriba. Ahora está al 90%. Vamos a ver. Cogí un punto más que el otro porque claro, normal, este estaba pegado más que el otro porque es que está, mira, está en el aire. Está en el aire. Está en el aire porque es que la batería está hecha polvo. Pero esto agarra mucho. Esto es níquel de 0.2. La batería sigue al 100% a todo esto, ¿eh? Vamos a soldar. Sin apretar, ¿eh? Espera, estos dos puntos los... Aquí. Esto es sin apretar, ¿eh? ¿Ves? Aquí se quedó en el aire porque es que no coge el pobre. Y estos puntos son de antes, ¿sí? Voy a pegar dos puntitos aquí. Al lado de estos, que estos están al revés. Son los que cogí. Los primeros que hice que cogió por fuera. Voy a coger, a ver si cojo un sitio vacío. Aquí y aquí. Sin apretar, ¿eh? Está caliente, ¿eh? Mira. Pues bueno, se volvió a apagar la cámara por calor. Bueno, esto al 90%.
Eh, esto es níquel puro de 0.2 milímetros. Y esto en una batería muy hecha polvo y en la parte negativa. Esto, mira, lo rompe. Mira, rompiéndolo. O sea que esto ya no... Esto es un buen soldador. Me tiene alucinado. Estos son... Yo no estoy vendiendo nada, ¿sabes? Yo esto me lo he comprado con mi pasta, con mi dinerito. Y, y obviamente no voy a recomendar una mierda si lo es. Pero esto es una burrada y la batería ha bajado al 99%. Es la primera carga, ¿vale? Y está al 90%. O sea que esto lo suelda ya todo, ¿no? Esto lo suelda todo. Si durará o no durará, eso obviamente. Yo, es que lo digo, si quieres, bueno, me gustaría hacer unas pruebas de otros tipos de grosores y tal, pero es que esto ya es níquel de 0,2. O sea, ¿qué vas a hacer? No vas a utilizar el níquel de 0,3. Se apaga automático, está un ratito sin utilizar. ¿Qué vas a hacer? O sea, esto es lo máximo que vas a poner si lo pones. Sí, mandé a pedir unas de cobre, unas de 0,15 y de cobre. Nunca he visto a nadie que lo haga con cobre, pero es mayor conductor y mejor conductor de electricidad y tengo curiosidad por probarlo. Me tendrán que estar al llegar. Pues lo utilizaré para hacer una batería. Y igual lo pongo aquí, en mi cuenta de... No, es que estoy sin palabras, porque es que no me lo esperaba. Además no está al 100%. Es que no está al 100%. Es que esto es níquel puro. Esto es níquel puro. Esto es níquel de 0,2. O sea que es que no me lo esperaba. Esto es níquel de 0,2 milímetros. Es que no me lo esperaba ni de coña, vamos. Pues y es que tiene... Es que está al 90% de potencia. Y ya ven, es que se ha roto el níquel tirando. En la peor situación en la que lo puedes poner, que es una batería hecha a polvo. La situación buena es que una batería nueva que esté lisa, limpia, lisa. Es que mira, es que vamos a coger y mira, es que lo voy a encender y voy a soldar aquí. Voy a soldar aquí. Espera, voy a poner algo para que no se me mueva. Voy a soldar aquí, es que es una pasada. Esto es lo que digo yo, que eso es muy importante siempre, no apretar, eso es un error muy común. Hay que apretar solo para que esto haga contacto con esto, lo suficiente para que haga contacto, nada más esto es lo que hay que apretar, esto. ¿Sabes? Que no hay que hacer presión hacia abajo. Después salen malas soldaduras, después queman, después dices que no solda bien, después dices, no, es que tiene que ser así. Es que así es como lo dicen como lo dicen los expertos, no lo digo yo. O sea, y funciona, creerme que funciona. A ver, he soldado bastante yo. Bastante. Y vamos a poner esto aquí, ¿vale? Vamos a pegar una puntadita ahí. Lo voy a poner al 100%. Y ya que estamos, total, antes de que la cámara se vaya al carajo otra vez, que hace un calor también increíble, ¿eh? Mira, vamos a pegar una puntadita. Lo voy a ver si así se ve. Voy a pegar una puntadita. Sin, no voy a apretar absolutamente nada. Lo voy a apoyar ahí y apoyar aquí. Ya está.
Mira, creo que incluso es demasiado potente aquí. Pero la puntada, si ven el círculo alrededor, es ya el límite de una buena soldadura. Es que estos son 2 puntos, joder. Y es níquel puro. Es que suelda muy, muy bien. Muy bien. Punto óptimo, yo diría que el 90%. Es que aquí ya, joder, es que son 2 puntos. No, 100%. Y das 4 puntitos y listo, a correr. Es que hasta con 2. Mira, es que... No, pero con 4 para que tenga más superficie de contacto y la electricidad que va a correr por ahí, ¿no? Pero es que, no. Mira, le quitaba la pila, tío. Le quitaba la pila. Mira, es que le quitaba la pila y el níquel está agujerado, mira. O sea, se quedó aquí. Vamos, se quedó aquí y le quitó la superficie, vamos, que es muy, muy, muy bueno este soldador. De entrada es buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo. Mira, yo lo recomiendo, por supuesto, y más por el precio. Lo que dure, eso no lo puedo decir. ¿Dónde lo compré? Eh, pues no me acuerdo cómo se llamaba la tienda, ahora mismo lo digo. Voy a coger la tablet. Vamos a apagarlo. Vamos a ver. Pues lo compré Me gusta mucho comprar en AliExpress. Soy un viciado de AliExpress. Enviado. Bueno, y de paso vemos lo que tardó en llegar. Lo compré aquí, en esta tienda. No sé si se ve bien. Aguar Welding Store. Soldador por puntos, portátil X10 OLED. Vale. Sí, 43,66 se me quedó, puse pago después de la entrega y 33,76, vamos que no he engañado a nadie. Mandé a pedir por supuesto la 10.600 porque ya dije antes que estaba a 5.300, pero me interesa más esta además por el precio, merece muchísimo la pena. Esto lo compré a ver, ¿dónde ponía la...? Pedido efectuado, o sea, el 3 de julio, por la mañana, 9:30 de la mañana, no sé si esto es hora de aquí o hora de allá, no lo sé, pero el 7. Y me llegó hoy 18. O sea, me tardó 11 días. No, menos de 11. 7 a 10, sí, 11 días. 11 días, joder. Y estuvo bastante tiempo en la península en aduana. O sea, 11 días a Canarias. Yo lo veo por el precio, solamente ya la batería, no sé, es que estarte comprando trastos de ese que te tienes que comprar una batería aparte, después un rollo, después no sé qué, teniendo esta, es que me parece alucinante esta cosita, alucinante, que me gustaría, pues me hubiese gustado que viniesen aquí puntas intercambiables. O sea, que tienen una rosca aquí y le sacas la punta y la vuelves. Pero no se puede tener todo en esta vida. El día que se rompan, que es difícil. Ya digo, no hace falta. Hay que buscar el punto. El punto de soldadura, probar. Y hasta buscar el sitio donde el material que tienes y la pila que vas a utilizar. Primero pruebas con otra batería.
encuentras el punto óptimo de soldadura. Digo, sin apretar, solo apoyar lo suficiente para que el níquel haga contacto con la celda. No hace falta hacer presión, lo acaban de ver. Salen mejor soldaduras, pegan mejor, no agujeras en el níquel, sin pasarte de potencia, siempre yendo de menos a más. Yo puse el 90% porque obviamente era níquel de 0.2, ¿no? Pero ya vieron que al 75% acero niquelado de 0.2 milímetros, yo creo que el 0.3 de acero niquelado puede incluso, porque es que con 2 puntos al 100%, joder, arrancó el níquel no del níquel que soldé, sino ya de la pila. O sea, yo lo recomiendo, sí. Por encima de otras opciones, sí. Si vas a soldar mucho, también. Que después lo tienes que cargar, lo cargas. Te tomas un café, pone un cargador bueno de móvil de 3 amperios, aunque te va a cargar a 2, pero bueno, pone unos 3 amperios, más vale sobrado. Y de 5 voltios y tienes una power bank y coño, lo importante es que tiene que hacer su trabajo y lo hace y muy bien. Y aluminio, es que tío, es que estás pagando por una cajita de aluminio y los cables, por ahí ya te gastas en lo que vale esto entero. Es que da igual, si mira, si me duran para hacer yo qué sé, si me dura 2 meses, si me dura 3 meses, pues mira, ya está amortizado, ya me habré hecho batería bastante para instalarlos con las celdas que yo quiero, con celdas de mayor descarga, con más potencia, que no se vengan abajo, que no bajen los voltajes y esas historias. Yo a esto le doy un 10. A falta de durabilidad. Está frío, frío. La temperatura y el calor que hace no es precisamente agradable ahora mismo. Un abrazo y espero haberle sacado de dudas. Si alguien tiene problemas de los que ha comprado por ahí, yo ya he dicho todo lo más transparente que puedo hacer, dónde lo he comprado, no me llevo nada, no me gano nada, han visto hasta mi cuenta, o sea, no tengo nada que tal, pero lo que no voy a decir es mentira. Esto es una pasada, de lo mejorcito que he probado, por no decir lo mejor que he probado, y estamos hablando de níquel puro, de 0,2 milímetros, poniendo la potencia, la batería al 100%. ¿Cómo estará al 60%? Pues que le subas, que le tuvo del 90 subirlo al 100%, pues lo mismo. Que te lo va a soldar, vamos. Yo creo que hasta el 60%, y como esta es la de 10.600 miliamperios, esto te dará para muchísimos puntos de soldadura. Yo lo único que sé es que esto es lo que necesitaba, y incluso menos potente me hubiese valido, pero esto es una maravilla. Es una maravilla, no es muy pesado, es portable, no tienes que andar con baterías externas, cargadores, enchufes, coges el mismo del móvil, no abres la caja, solo te hace falta eso y una tira de níquel, y eso es lo que quiere uno, ¿no? Cosas fáciles. Pues un abrazo y espero que cualquier duda pues me la pregunten, ¿vale? Sin problema.